Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase teórica. Quien les habla es la ingeniera Ignacia Sparo y hoy vamos a estar hablando de contaminación de suelos. Como siempre, citamos nuestra bibliografía de referencia, Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez, el apunte número 5 de suelos y residuos sólidos. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta clase? Primero, cómo se forma el suelo, el perfil del mismo, las características, y en una segunda parte, ya parados en un suelo contaminado, estudiar cómo se toman las muestras, acciones que puedo tomar frente a ese suelo contaminado y por último, los tratamientos. Comencemos entonces con la formación del suelo. A partir de una roca que sufre fenómenos de meteorización y acción biológica, se forma lo que denominamos suelo. ¿Pero qué es la meteorización y la acción biológica? La meteorización es la destrucción de las rocas por la acción de los agentes físicos, no dinámicos y químicos de la atmósfera. Aclaramos la palabra no dinámicos porque es la diferencia finita entre meteorización y erosión. En principio, la meteorización hace que la roca se destruya en el lugar, no por la traslación de esa roca. A su vez, esta meteorización puede ser física, que hablamos de física cuando la roca se desintegra, y química, que es la descomposición de la misma. La meteorización física puede explicarse fácilmente en lugares donde la amplitud térmica es grande. De día, esa roca, en este caso estamos parados en la roca de la izquierda, su superficie se va a calentar, o sea, las temperaturas en la superficie de esa roca van a ser altas. Pero si pudiésemos medir la temperatura en el centro, en el corazón de la roca, sería baja. De noche, lo que le va a pasar a esa misma roca, por esta amplitud térmica grande, es que va a sentir frío, es decir, la temperatura en la superficie va a bajar, y si nos adentráramos al centro de esa roca, las temperaturas van a ser altas gracias a que de día se calentó y ese calor se fue trasladando al centro de esa roca. ¿Qué pasa con esto? La roca se contrae, se dilata hasta que llega a la ruptura. Otra de las cuestiones que responde a la meteorización física son las rocas que tienen diferentes componentes minerales, cada uno con un color diferente y consecuentemente distinto comportamiento ante la absorción de la radiación solar. Aparecen diferentes temperaturas entre ellos, entonces se dilatan en distinta magnitud y sufren esfuerzos que llevan a su separación con consecuencia de la ruptura de la roca. Además, si los diferentes componentes tienen distintos coeficientes de dilatación, aunque alcancen temperaturas similares, sufren dilataciones distintas y aparecen nuevamente esfuerzos entre ellos que los llevan a su separación. Otra de las cuestiones es la expansión del hielo u otros cristales en grietas y fisuras, generando cambios de volúmenes y así la grieta se agranda hasta que se rompe la roca. El segundo tipo de meteorización que conocemos es la química, que es la descomposición de la roca. Cambios en la composición química de la roca al estar en contacto con la atmósfera. Se producen reacciones como la oxidación, hidratación, carbonatación y disolución, principalmente por el agua de lluvia. Una vez entendido lo que es la meteorización, pasemos a la acción biológica, el segundo fenómeno que debe ocurrirle a la roca para llegar a lo que denominamos suelo. La acción biológica puede ocurrir de tres maneras: mecánica, química y acciones complejas. Mecánicas son, por ejemplo, las raíces de las plantas, los esfuerzos que hacen estas en el suelo, que hacen que cambie la estructura del mismo. Aquí podemos ver lo que hacen en las veredas, pueden llegar hasta romperlas. Química, excrementos de animales. Un ejemplo que les puedo contar aquí es lo que hacen los excrementos de las palomas encima de las carrocerías de los autos, que si dejamos ese excremento por muchos días, lo levantamos y pueden llegar a levantar la pintura del mismo. Imagínense los cambios que hacen los excrementos de animales en los suelos. Y por último, las acciones complejas,
que son las lombrices o el transporte vertical de las plantas, por ejemplo. Las lombrices, porque son reactores biológicos, por eso las deben haber escuchado en los compost. Ellas comen materia orgánica y excrementan humus. En el medio, en su cuerpo, es justamente lo que estudiamos anterior como un reactor biológico. O el transporte vertical de las plantas. La planta, por las raíces, succiona nutrientes y agua, en su tallo sufre transformaciones y luego en los frutos y las hojas caen al suelo. Todo esto va modificando el suelo. Entonces, a partir de una roca que sufre fenómenos de meteorización y acción biológica, llegamos a lo que denominamos suelo. Pasemos ahora al perfil del suelo. El perfil del suelo sería cómo se divide, cómo se segmenta este suelo. Guiados por la figura de la derecha, encontramos primero el horizonte A o eluvial de lavados intensos. Con lavado intenso nos referimos a las lluvias, principalmente. El horizonte B o iluvial, que es la acumulación de productos lavados del horizonte A, más los que ascienden por capilaridad del horizonte C. Y el horizonte C u horizonte base es el material original o lo que conocemos como roca madre. Pasemos a estudiar las características del suelo. En esta materia reuniremos 5 principales características del suelo: composición, textura, estructura, color y agua. Comencemos con la composición. Aquí tomamos un suelo típico para poder explicarla. Es un suelo franco, apto para la agricultura. Pero estos porcentajes, estén atentos porque cambiarían según el tipo de suelo que estemos hablando. En un suelo apto para la agricultura, aproximadamente encontraremos un 50% de material sólido y un 50% de espacio de poros. Dentro de ese 50% de material sólido vamos a encontrar aproximadamente un 10% de materia orgánica y el resto, o sea, el 40%, sería minerales. Dentro de espacio de poros tendríamos un 25% de soluciones líquidas y otro 25% de gases. Vuelvo a repetir, esto es para un suelo franco. Otro tipo de suelo tendrán otro tipo de porcentajes, hasta pueden llegar a tener 0% de materia orgánica. Lo que me gustaría que se lleven de acá, que un suelo está compuesto por material sólido y espacio entre poros. Y dentro de los materiales sólidos podemos encontrar los minerales y la materia orgánica, y dentro de espacio de poros podemos encontrar soluciones líquidas y gases. Pasemos a la segunda característica del suelo. Se define como textura del suelo a la proporción relativa de partículas menores a 2 milímetros de diámetro que constituyen el suelo. Como vemos acá, y según la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, encontramos arena fina y arena gruesa como las partículas más grandes dentro de las partículas menores a 2 milímetros de diámetro, limo y arcilla. No interesa mucho que se acuerden de memoria estos números, estos diámetros, pero sí que la arena es la partícula de diámetro más grande y la arcilla el más chico. Y otra de las características importantes es, para los tratamientos que van a venir después, es que la arena es permeable, es decir, deja pasar el fluido de un lugar al otro. En cambio, la arcilla es impermeable. El fluido no pasa de un lugar al otro y no solo eso, sino que es retenido por la arcilla. Una de las herramientas que se utiliza para saber qué tipo de suelo es, según la clase de textura, es el siguiente triángulo. Fíjense que tiene, digamos, 3 ejes, que se entran de diferentes maneras. Un eje porcentaje de arcilla, otro eje porcentaje de limo y otro eje
porcentaje de arena. Este triángulo está segmentado. Fíjense que tiene zona franca, que dijimos que es una zona buena para la agricultura, franco arcilloso, arcilla, franco arenoso, franco limoso, etc. De acuerdo, nosotros tomamos una muestra y esa muestra, de acuerdo a los porcentajes de estos tres componentes minerales que tenga, es el suelo que vamos a tener. Vamos a dar un ejemplo a continuación. Supongamos que yo en mi mano tengo un frasquito con el suelo que estoy analizando. Y llego a la conclusión que tiene 45% de limo, 18% de arcilla y 37% de arena. Adentrando al triángulo usando esta herramienta, llego a que es un suelo franco, un suelo bueno para la agricultura. La tercera característica que estudiaremos en este curso es la estructura del suelo. ¿Qué es la estructura del suelo? La disposición de la materia sólida, partículas minerales y materia orgánica en estructuras secundarias llamadas agregados. Estas estructuras las podemos visualizar en esta imagen: granular, prismática, maciza, grano suelto, en bloque, en láminas. De acuerdo a la bibliografía, estos nombres pueden diferir, pero el concepto que me gustaría que se lleven de acá es que depende de la estructura, va a ser la velocidad de infiltración. Tomemos los extremos. Si tuviésemos una estructura granular, la velocidad de infiltración sería grande, porque hay espacios entre los poros, entre las partículas. En cambio, si tendríamos una estructura del tipo maciza, la velocidad de infiltración de las soluciones o del agua de lluvia sería pequeña, porque estaríamos tratando como si fuese con un bloque de hormigón. Pasemos a la cuarta característica, el color del suelo, que resulta principalmente de tres cosas: de las partículas originales, es decir, de la roca madre, del contenido de agua de ese suelo y del contenido de gases. Suelos bien aireados suelen ser rojos, amarillos o marrones, y esto se debe a la oxidación del hierro. Y aquellos que permanecen anegados por mucho tiempo se tornan grises o azulados. Esto lo podemos ver en las figuras de la izquierda. El de arriba es un suelo bien aireado, donde seguramente se oxidó este hierro que estamos hablando, y el de abajo es un suelo más bien que permaneció anegado. Y fíjense, relacionándolo con las estructuras del suelo, con la tercera característica que acabamos de ver en la diapositiva anterior, este tendría una estructura prismática. Pasemos a la última característica del suelo que vamos a ver en este curso: el agua en el suelo. El agua la podemos encontrar combinada químicamente con los minerales, formando hidróxidos, como el hidróxido de magnesio, o formando hidratos, como el sulfato de calcio hidratado que vemos aquí. O también la podemos encontrar como agua libre, desde absorbida hasta agua superflua. Y aquí es donde nos vamos a detener a pensar y a estudiar qué es esto del agua libre. Y aquí es donde nos preguntamos cómo podemos encontrar el agua libre dentro del suelo. Si partimos de un trocito del mineral del suelo, tenemos primero el agua adherida a ese trocito, a más de 10.000 atmósferas. Luego definimos lo que aparece aquí como coeficiente higroscópico, que se mide aproximadamente a 31 atmósferas. Y corresponde al contenido de agua de un suelo que ha sido secado completamente y luego dejado en una atmósfera de humedad definida. Luego tenemos el coeficiente de marchitez. ¿Qué es el coeficiente de marchitez? Es la máxima tensión que deben superar las raíces de las plantas para no marchitarse, y se mide aproximadamente a 15 atmósferas. Y por último encontramos la capacidad de campo, que corresponde a 0,3 atmósferas aproximadamente.
Es la situación en donde el suelo se encuentra saturado de agua. Y en nuestra materia es importante, ya que, por ejemplo, si se invierte un fluido cuando el suelo se encuentra en este punto, el mismo se infiltraría y contaminaría la capa subterránea de agua, la napa de agua, por lo que no debemos excedernos más allá de este límite. Como yo pienso que los ingenieros entendemos más por los gráficos que por las palabras, aquí les dejo el gráfico que se encuentra en el apunte del ingeniero Juan Manuel Sánchez. Vamos a reflejar lo que acabamos de ver. En el eje Y tenemos tensión en atmósferas, en el eje X distancia de la partícula. ¿Qué partícula? Ese trocito de mineral del suelo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. De 15 atmósferas hacia arriba, es decir, 30, 40 hasta las 10.000 atmósferas, que era donde encontrábamos el agua adherida a esta partícula, el agua es no aprovechable. Las raíces de las plantas no pueden vencer esa tensión y se van a marchitar. Entre 15 atmósferas y 0,3 es agua aprovechable. Y a partir de donde definimos la capacidad de campo, de 0,3 atmósferas, va a ser agua superflua. Es decir, el suelo va a estar saturado de agua. Contaminación de suelos. Existen diversos agentes químicos que causan la contaminación y por ende la degradación del suelo. Hidrocarburos por parte de empresas petroleras, ácido sulfúrico y metales pesados, basurales a cielo abierto, fertilizantes en las empresas de agricultura, en los campos, etc. A partir de ahora vamos a pararnos en un suelo contaminado y ver cómo solucionamos ese problema. Lo primero que vamos a aprender es el estudio de suelos, la toma de muestras, sacar el ADN de ese agente contaminante, ver con qué estamos tratando. Hay diferentes maneras para cómo tomar la muestra de un suelo. Perforación con extracción de núcleo, se sacan testigos a diferentes profundidades que se miden. Análisis de gases intersticiales, es muy poco preciso, pero sirve para delimitar el área en planta. Técnicas analíticas, es difícil separar los contaminantes del suelo que los retiene, en general se los extrae mediante solventes y luego se usan técnicas analíticas convenientes, como por ejemplo la cromatografía. Y estudio de los seres vivos existentes, que lo hemos visto en los indicadores biológicos. Comparar con el caso del suelo no contaminado o bien colocar individuos de determinadas especies que sean sensibles a los tóxicos que contaminan el suelo, esperar un tiempo y contar los sobrevivientes, estudiarlos, etc. Una vez que ya tenemos el ADN identificado perfectamente al agente que contaminó mi suelo, voy a tomar una acción frente a ello. Entonces, adentrémonos a las acciones que puedo tomar frente a ese suelo contaminado. A estas acciones las vamos a dividir en dos grandes grupos. Acciones de aislamiento, que evitan la dispersión de los contaminantes, y acciones de saneamiento. Los remueve y o los destruye. Dentro de aislamiento, esta acción que evita la dispersión del contaminante, tenemos el aislamiento dinámico y el aislamiento estático. Un ejemplo de este último, que me pareció interesante poner, es lo que pasó en 1986 con la central nuclear en Chernobyl. Lo que hicieron, luego de un par de años de este acontecimiento, fue ponerle justamente un aislamiento estático, encapsularlo como una casita de hormigón y acero para que estos radiactivos no se sigan distribuyendo en toda la ciudad. El aislamiento dinámico se deprime la napa mediante bombeo. Como vemos aquí, tendríamos el foco contaminante rodeado de pozos con sus respectivas bombas. Aquí porque tenemos un corte, pero si tuviésemos una vista superior, veríamos el foco rodeado con
estos diferentes pozos y bombas extrayendo el agua de la napa. Es por eso que contiene un gran gasto de energía y es una acción provisoria. Luego tendríamos que tomar otro tipo de acción, o bien de saneamiento o bien de aislamiento estático. El aislamiento estático es la impermeabilización de paredes, cubierta y fondo de ser necesario. Digo de ser necesario porque si tendríamos un horizonte impermeable, como lo vimos anteriormente, podría ser un horizonte con textura de suelo arcilloso. Entonces el agua no filtraría de un lado al otro. Lo que se hace aquí es encapsular el foco contaminante, como vemos en la imagen, tal como lo explicamos en el ejemplo anterior de Chernobyl en 1986, lo que pasó con la central nuclear. El gráfico de abajo muestra la concentración del contaminante y la distancia al foco contaminante. Fíjense que con la figura de arriba vemos que esta casita no llega a encapsular todo el contaminante, queda parte afuera. Pasemos ahora al saneamiento, el otro tipo de acción que podemos tomar, que remueve al contaminante y o lo destruye. Este saneamiento puede ser in situ o ex situ. In situ es sin mover el suelo del lugar, sin excavadora. Y ex situ es extrayendo el suelo del lugar, con excavadora. A su vez, el ex situ se clasifica en el predio y fuera del predio. En el predio sería, va la excavadora, levanta el suelo contaminado y lo deposita en la planta cercana a esa excavación. Fuera del predio hay una distancia considerable entre la excavación, entre el suelo contaminado y la planta de tratamiento. ¿Dónde se podría utilizar un ex situ fuera del predio? Bueno, cuando muchas empresas tendrían focos contaminantes en su suelo y se unificarían todas a tratarlas en una sola planta. Las ventajas que tiene un saneamiento in situ son que son instalaciones relativamente simples, bajo costo, evita excavación, transporte y almacenamiento de suelos, menor riesgo para el entorno por no mover los materiales contaminados, útil para áreas extensas con niveles bajos de contaminación. Las desventajas son largos tiempos de tratamiento, puede empeorar la situación si los contaminantes se mueven o dispersan por el suelo, por eso requiere de estudios previos para evitar la dispersión del contaminante y posteriores para analizar los resultados. Y estos resultados son muy difíciles de controlar. Las ventajas de uno son las desventajas del otro, entonces pasemos a las ventajas del saneamiento ex situ. Es perfectamente controlable, porque son tecnologías conocidas y probadas. Si se equivocan los estudios iniciales, se pueden corregir más fácilmente que los estudios del in situ. Se pueden aplicar distintos tratamientos en una misma área según el contaminante del lote. Las desventajas: riesgos ambientales asociados a la excavación y el transporte, costos elevados, y hay que reubicar los suelos tratados, lo que trae complicaciones con los vecinos. Esto es un dato no menor, porque cuando el suelo ya está tratado, es difícil convencer a los vecinos, primero de que crean que ese suelo se trató correctamente y no van a volver a introducir un suelo que sigue estando contaminado, y segundo, por los movimientos que eso genera. Entonces, para resumir esto en un gráfico, tenemos un suelo contaminado. ¿Qué acciones podemos tomar? Acciones de aislamiento o de saneamiento. Si optamos por el aislamiento, si es provisorio, vamos a terminar seguramente en un saneamiento. Y a su vez, el saneamiento puede ser in situ o ex situ, es decir, sin excavadora o con excavadora. Y ahora vamos a estudiar los tratamientos.
Una vez entendido cómo se forma el suelo, qué es el suelo, cuáles son las características de ese suelo y quién es el culpable de haber contaminado mi suelo, vamos a saber cómo tratarlo. Entonces, adentrémonos a tratamientos de suelos contaminados. Existen más de 20 tratamientos de suelos contaminados. Van a depender del tipo de suelo que estemos tratando y del agente contaminante al cual nos estemos enfrentando, entre otras cuestiones. En esta cátedra vamos a estudiar lavado, solidificación, tratamiento térmico, tratamiento químico y tratamiento biológico, que pueden ser tanto in situ como ex situ. Lavado in situ, sin excavadora. El lavado in situ consiste en regar un solvente, por lo general es agua, con el fin de que arrastre al contaminante hasta la napa de agua y con la ayuda de una bomba centrífuga, como la que vemos a la derecha, se aspire desde la misma el caudal, que en este caso va a ser mayor que el caudal del contaminante, ya que, como estamos viendo, la bomba está aspirando de ambos lados. Por lo que esto, en primer lugar, va a ser una desventaja de este tratamiento. Según las características del agente contaminante, es cómo lo vamos a tratar. En caso de este esquema, se lo está tratando en piletas de compensación y tratamiento. Otra de las cuestiones que debemos analizar es la permeabilidad y la homogeneidad del suelo que estamos tratando, ya que por un lado puede que el solvente no fluya o que se disperse a áreas no contaminadas y haga más grande el problema. Es útil para zonas edificadas, áreas extensas y cuando la contaminación se encuentra a grandes profundidades. El lavado ex situ, que recordemos que puede ser fuera o en el mismo predio, es un conjunto de equipos, como vemos en la figura, que según el agente contaminante va a requerir diferentes tratamientos. En primer lugar viene la pala cargadora y deposita el suelo contaminado, donde se lo somete a un tratamiento netamente físico mediante trituradoras y zarandas, como vimos en Industrias 1. Por otra vía, se lo somete a un líquido para lavado, normalmente agua, o solvente no tóxico, no volátil, barato, en lo posible biodegradable, si no, ¿para qué hacemos todo esto? Quien se junta con el material fino, es decir, con el material que viene de las trituradoras, y se lo somete a tratamientos con clarificadores, espesadores, entre otros equipos que son enumerados en el apunte del ingeniero Juan Manuel Sánchez, brindándonos un suelo no contaminado. Y ha de tomarse la decisión si se lo lleva o no al mismo lugar donde se lo sacó, por lo mismo que decíamos anteriormente. La desventaja que tiene un tratamiento ex situ, una de las desventajas, es que los vecinos se quejan por ese suelo que se devuelve. Es un sistema conveniente para grava y arena, es decir, partículas con diámetro más grande, pero malo para limo y arcilla, o sea, para partículas de diámetro menor a 0,02 milímetros, porque el contaminante se absorbe sobre las partículas, se adsorbe con D, y las partículas de arcilla quedan en suspensión en el líquido. Entonces, no sirve para partículas pequeñas. Como vimos anteriormente, en textura del suelo, vuelvo a recordar, habíamos dividido a las partículas en arena, limo y arcilla. En este caso, este tratamiento no es recomendable cuando el suelo contaminado contiene un gran porcentaje de partículas de limo y arcilla. El segundo tratamiento que les prometí que íbamos a ver, la solidificación. Fíjense que en la imagen tenemos un tanque de agua y material de tratamiento, cemento, cal, puede ser, etc. Y lo que vamos a tener es esta máquina que va a mezclar los materiales del tratamiento con el suelo contaminado. Y se va a provocar el endurecimiento del suelo.
Entonces, lo que va a formar la mezcla es un sólido que puede dejarse en el lugar o transportarse a otro sitio, o sea, la solidificación puede ser in situ o ex situ, y va a impedir que el químico, el agente contaminante, se siga distribuyendo en el medio ambiente circundante. El tratamiento térmico in situ consiste en colocar electrodos en ese suelo contaminado. También se puede hacer por vía vapor o vía agua, con conductos de agua. En este caso vamos a explicar el calentamiento por resistencia eléctrica, que suministra la corriente eléctrica entre las barras de los electrodos. El tratamiento consiste en calentar el suelo contaminado a muy altas temperaturas, entonces ese contaminante se evapora, convirtiéndose en gas y es captado por las campanas que lo tratan por tratamientos que ya hemos visto en clases anteriores y los retiran hacia la atmósfera. Este tipo de tratamientos es muy bueno, como vemos en la imagen que la sacamos de la página del EPA, para, por ejemplo, contaminantes que han llegado hasta por debajo de edificios. Es muy importante que se recubra el suelo mediante cemento para que al calentar estas sustancias químicas, este agente culpable de la contaminación, no se volatilice y quede retenido en el suelo, sea captado por esta campana de tratamiento de vapor y luego expulsado a la atmósfera de una manera que no sea contaminante. Un caso particular del tratamiento térmico es la vitrificación, que se puede hacer ex situ o in situ. También se entierran electrodos y se eleva la temperatura del suelo hasta los 1700, 1800 grados centígrados. Y por efecto Joule se genera esta evaporización de estas sustancias químicas. Hay que tener cuidado nuevamente con la evaporación, la descomposición, la volatilización de los diferentes componentes del suelo y sus contaminantes, por lo que deben captarse estos gases desprendidos y tratarlos convenientemente. Este tipo de tratamiento de vitrificación es muy caro y suele ser conveniente para la contaminación radioactiva. Tratamiento térmico ex situ. La incineración es un proceso que quema los materiales peligrosos o no a temperatura lo suficientemente alta para destruir justamente al agente contaminante. Ex situ existe la excavadora, nuevamente puede ser en el predio o fuera del mismo, y le lleva estos suelos contaminados a una planta como la que mostramos a continuación, que se encuentra en el apunte del ingeniero Juan Manuel Sánchez. Se deposita el suelo contaminado pasándolo por la trituradora y la zaranda en un horno que lo seca a 240-280 grados centígrados. Luego va a la incineración, que llega hasta 1200 grados centígrados, y para poder depositarlo nuevamente en el suelo donde lo hemos extraído, se lo debe enfriar necesariamente. Todo esto debe, por supuesto, tener tratamientos de los gases de escape. Fíjense que aquí tenemos un ciclón, un filtro de mangas y un filtro para lo más fino, que es el filtro EPA, que estuvimos estudiando en la clase de tratamientos de fluentes gaseosos. Pasemos al tratamiento químico, en este caso in situ. Cuando se agregan los oxidantes a la tierra, como muestra la imagen por medio de una bomba, y a las aguas subterráneas contaminadas, resulta una reacción química
que destruye los contaminantes y produce subproductos inocuos, inofensivos. Para el tratamiento in situ de tierras y aguas subterráneas, como vemos aquí, los oxidantes normalmente se inyectan al subsuelo por bombeo a través de pozos. Estos pozos se instalan a diferentes profundidades y diferentes distancias entre sí en la zona de origen para llegar a la mayor cantidad posible de contaminación, tanto disuelta como no disuelta. Una vez que se bombea el oxidante a los pozos, se difunde en la tierra y las aguas subterráneas circundantes, donde se mezcla y reacciona con los contaminantes. Fíjense que el contaminante no disuelto es de color rojo, el contaminante disuelto es de color rosa y el oxidante que estamos poniendo para justamente contraatacar a este agente contaminante es de color azul. Los 4 principales oxidantes utilizados para este tipo de tratamiento son el permanganato, el persulfato, el peróxido de hidrógeno y el ozono. Los 3 primeros oxidantes suelen inyectarse en forma de líquidos, aunque el ozono, el último que dije, que es un oxidante fuerte, un gas O3, lo que puede pasar es que como es más difícil de usar, se lo utiliza con menos frecuencia. Otro de los ejemplos de tratamiento químico in situ es con agentes reductores. En vez de con agentes que oxiden al contaminante, aquí lo reducen. Por ejemplo, una forma muy tóxica del cromo denominado cromo hexavalente o cromo 6, como muestra la imagen, se puede convertir en cromo 3 cuando se inyectan agentes reductores en el agua subterránea contaminada. El cromo 3 es una forma mucho menos tóxica del metal. Es también menos móvil, ya que no se disuelve tan fácilmente en el agua. Algunos agentes reductores comunes son los metales de valencia cero, que son metales en su forma pura. Por ejemplo, el hierro de valencia cero. Hay 2 formas de poner los agentes reductores en contacto con la tierra y las aguas subterráneas contaminadas. La inyección directa y la construcción de barrera permeable reactiva. Esta barrera permeable reactiva, que es justamente el ejemplo que estamos viendo en esta imagen, es un muro construido en el subsuelo, por lo general excavando una zanja y llevándola con un agente reductor. Las limaduras de hierro, que son gránulos más grandes de este hierro de valencia cero, son de uso común. Debido a que el muro es permeable, las aguas subterráneas fluyen a través de esta barrera y permite que los contaminantes reaccionen con este agente reductor, las aguas sean tratadas y fluyan hacia el otro lado sin seguir contaminando el suelo, en este caso la napa de agua. Pasemos al último tratamiento que vamos a ver en este curso, el tratamiento biológico, en este caso in situ. Como es un tratamiento biológico y como hemos aprendido anteriormente en las teóricas, aquí vamos a destruir la materia orgánica. Tenemos un ventilador inyector de aire, un impulsor, un ventilador aspirador de los gases del suelo, que succiona, y un equipo para tratar estos gases de manera apropiada. Normalmente suelen haber bacterias propias del suelo, aptas para la biodegradación de los contaminantes, y lo que vamos a hacer es inyectarles aire para que tengan el oxígeno necesario para poder vivir y justamente biodegradar a ese contaminante, y también para impulsar esos contaminantes, darles una dirección a esos contaminantes. Algo que se suele aconsejar en estos tipos de tratamiento
es agregar bacterias especializadas. Pero por lo general no da, está comprobado esto, que no da resultados favorables, salvo a corto plazo, porque esas bacterias se suelen adaptar fácilmente a este suelo y lo único que hacen es escasear el oxígeno y los nutrientes, en particular el nitrógeno y el fósforo. Bueno, y como se ve en la imagen, por la bomba o el ventilador aspirador del lado derecho se van a ir succionando estos gases y van a ir siendo tratados como corresponde por los equipos que hemos aprendido anteriormente. Es una técnica sencilla y relativamente barata, pero tiene sus limitaciones, principalmente que es lenta, es un tratamiento que va a requerir varios meses para poder conseguir los resultados. Y que también necesita controles adecuados, que eso constituye, si se quiere, el costo principal, y una permeabilidad del suelo adecuada. Y esto lo hemos visto e interpretado en diapositivas anteriores, cómo debe ser el suelo para esa permeabilidad, los espacios entre poros, porque si no, este contaminante y este oxígeno que estamos introduciendo e impulsando no va a tener ningún efecto sobre las bacterias ni sobre este suelo contaminado. Otro tratamiento biológico in situ es la fitocorrección. Es más eficaz en los sitios donde hay baja concentración de contaminantes. Al tomar las plantas por las raíces el agua y los nutrientes que se hallan en los suelos y también en las aguas subterráneas, las mismas extraen las sustancias químicas perjudiciales para este suelo. La cantidad de contaminación que puede eliminar una planta depende, entre otros factores, de la profundidad hasta donde puedan crecer sus raíces. Y en este caso las raíces de los árboles penetran más profundo que las raíces de las plantas más pequeñas, por lo que se emplean en primer lugar para eliminar contaminantes de mayor profundidad los árboles. Una vez extraídas del suelo, ese contaminante estaría dentro de la planta y va a ser sometido a uno o varios procesos. Primero se almacenan las raíces, los tallos y las hojas, se transforman en sustancias químicas menos perjudiciales en el interior de la planta y esos gases transformados se liberan al aire cuando la planta transpira. Entonces, como dice en esta imagen, volvemos a repasar, las raíces de las plantas extraen el agua y los contaminantes del suelo. El agua entra en el árbol y allí elimina la contaminación y al respirar la planta elimina este agente como uno no contaminante. Esto es importante nuevamente estudiarlo correctamente porque podríamos estar matando la vegetación y dos, podríamos estar eliminando el agente contaminante del suelo, pero llevándolo al aire, o sea, estaríamos contaminando de todas maneras. Pasemos ahora al tratamiento biológico, pero en este caso ex situ, o sea, existe una excavadora. El tratamiento land farming o lo que llamamos en español cultivo de suelos. Bueno, consiste fundamentalmente en preparar una superficie adecuada, en generar bajo un tinglado y extender sobre ella el suelo a tratar formando una capa entre 30 y 60 centímetros de espesor. Si es necesario, se agregan nutrientes que correspondan al tratamiento, en general en forma de abonos comerciales.
Y periódicamente se somete el material a rastrillado o laborios convenientes para este land farming. En el caso que se desprendan vapores contaminantes, el tinglado se reemplaza por una estructura cerrada y cuyo aire se ve aspirado mecánicamente y se lo lleva a tratar convenientemente antes de que se emita a la atmósfera. En este caso, como estamos tratando materia orgánica, porque es un tratamiento biológico, tenemos un biofiltro o filtro de carbono activado. Como último tratamiento biológico ex situ, los bioreactores, que son aptos para tratar cantidades pequeñas de suelos contaminados, y es un caso donde tratamos semisólidos, con solo un 30 a 40% de humedad, y puede ser necesario agregar aditivos que aumenten la permeabilidad, por ejemplo, arena, acerrín, o entre otros. Este tratamiento me gusta nombrarlo porque lo hemos estudiado y aprendido en la teórica de tratamientos de efluentes líquidos. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Para consultas se encuentra disponible la sección de consultas del campus en el aula virtual del curso. Damos por finalizada la clase teórica de contaminación de suelos. Nuevamente, muchísimas gracias.